Muy bien, hermanos, pues hoy quiero compartirles algo relacionado con lo vivido de nuestra parte como familia en esta semana tan complicada, llena de angustias, llena de tribulaciones. Vimos la mano de Dios, hermanos. Nosotros, como ya dio su acción de gracias la hermana Miriam, pues nuestra hija Leslie, la mayor, presentó una situación compleja, complicada en cuanto a su embarazo, porque estaba la amenaza de que fuera un embarazo prematuro. Y todavía no llega a los 8 meses y pues el chamaco ya se quería salir, ¿verdad? Y fuimos a urgencias ahí en el seguro, y pues ustedes saben cómo es el seguro, ¿verdad? Complicado, tardado, y hasta que no te vean casi muriéndote es cuando te atienden. Gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones, llegaron, la atendieron, y dada la situación tan complicada, le tuvieron que poner 2 inyecciones para madurar los pulmones de la criatura, por si en un momento dado, pues se venía la situación, ¿verdad? Y pues que el bebé estuviera lo más protegido posible. Gracias a Dios, hermanos, ¿quién es el que tiene la última palabra? La estabilizaron y mi hija está en casa descansando, reposo absoluto, como le gusta, ¿verdad? Pero les gusta estar así, y gracias a Dios, hermanos, pues aún no pasa, ¿verdad?, la situación. Estamos esperando, hermanos, que se cumplan, cuando menos le dijo el ginecólogo, con otros 15 días más que mantengas al niño adentro, dice, pueden hacer sin problema. Y pues esperemos en Dios que esos 15 días se presenten sin ninguna situación, sin ninguna urgencia como la que ya vivimos. Pero hermanos, de verdad que fue una semana sumamente complicada. Y se los comparto como testimonio porque, hermanos, pues tenemos que ver nosotros, verle el lado bueno a los lados de angustia. Alguien podrá decir, ¿cómo es posible verle el lado bueno cuando yo estoy pasando una tribulación tan grande? ¿Cómo es posible que yo pueda verle algo bueno o que salga algo bueno de algo que me está haciendo tanto daño, me está generando tanto dolor? Hermanos, nosotros estábamos en el seguro, increíblemente, y usted me conoce cómo soy, tranquilo. Algo muy dentro de mí, hermanos, me decía, ten paz, tranquilo. Jesús está en su trono. Obviamente, hermanos, pues pedimos de sus valiosas oraciones a la iglesia. Yo pedí oraciones al grupo de pastores del Bajío, hermanos. Estaban todos orando, hermanos, y pues el Señor obró. Y hoy quiero compartirles, hermanos, precisamente ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender en estos tiempos, en estos momentos de angustia que nadie quiere tener, pero que son inevitables en la vida de cualquier persona? Quiero que ponga usted su vista, hermanos, porque hoy en el libro de los Hechos, a través del apóstol Pedro, vamos a aprender 3 lecciones que nos dejan los tiempos de angustia. Si usted está escribiendo, póngale así en su libreta: 3 lecciones que nos dejan los tiempos de angustia. Y son buenas lecciones y dignas de compartir con cualquier persona que esté pasando por una situación similar. ¿Está usted, hermano, en Hechos capítulo 12? Dice así la palabra de Dios, versículo del 1 al 4. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Vamos a orar. Bendito sea, Señor. Gracias te damos en esta mañana por permitirnos presentarnos delante de ti. Hoy, Señor, venimos ante ti, reconocemos que necesitamos una vez más de tu gracia. Gracias, Señor, misericordia, que todos los días no ha faltado en nuestra vida. Y hoy estamos aquí con gratitud para pedirte una vez más, Señor, porque sabemos que la necesitamos a raudal. Mi Señor, mi Dios, Padre eterno, gracias te damos por tu providencia. Y ahora, Señor, rogamos una vez más con tu Santo Espíritu que nos sumerjas
en la belleza de tu palabra, donde vamos a encontrar estas preciosas promesas para los tiempos de angustia, Señor, que seguramente no van a terminar. Y no lo vamos a esperar, Señor, con miedo, sino ahora lo vamos a esperar con esperanza, con gracia, Señor, porque sabemos que tu misericordia será presente en esos tiempos, si aprendemos a confiar en ti. Sea hoy, Señor, quien hable tú en esta mañana. Habla a cada uno en particular, principalmente si está pasando por un tiempo de angustia. Señor, háblales, consuélales y ayúdales, Señor, a pasar esta difícil prueba. Pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. 3 lecciones que nos dejan los tiempos de angustia. Hermanos, en esos versículos que vamos a ver, el apóstol Pedro estaba encarcelado. ¿Alguien de aquí, y disculpen la pregunta, habrá alguna vez estado en la cárcel? Gracias a Dios que no. Pero no solamente vamos a hablar de una cárcel literal. Y Pedro se encontraba en la cárcel, pero no por haber cometido algún delito, sino simple y sencillamente por ser siervo del Señor, por predicar el evangelio y por hacer la voluntad de Dios. Es aquí donde nos preguntamos, bueno, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy predicando su evangelio, si me estoy comportando a la altura de un siervo de Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué el Señor permite que yo pase por semejantes angustias? Hermanos, no crean que esta semana, con la situación de mi hija, no me lo pregunté. Pero el Señor inmediatamente me contestó dándome una paz que yo no podía entender. Porque en otras circunstancias, hermanos, de la vida, yo estaría desesperado. Yo hubiera querido meterme ahí con mi hija, consolarle y jalarle las orejas a los doctores. Atiendan a mi hija porque no le hacen caso. Pero el Señor siempre utiliza ángeles, hermanos, ángeles, personas que ni siquiera conocemos y obra a través de ellos mostrándonos su misericordia y que el Señor utiliza a cualquier persona, aunque no sea cristiano. Pero es increíble, hermanos, de verdad, lo que nosotros vivimos. Y la verdad, hermanos, se lo queremos compartir porque el Señor nunca deja a sus hijos. Siempre está presente, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, Hechos nos narra, pues precisamente el libro se llama Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Todo lo que pasaron, todo lo que hicieron, todo lo que sufrieron, la conversión de Pablo y todo lo que hizo en las misiones, hermanos. Y nunca vemos que hayan dejado de sufrir. Si usted ha leído el libro de Hechos, se dará cuenta, hermanos, que pues precisamente no es un libro para poder gozarnos en las tribulaciones, viendo que nos espera lo mismo, ¿verdad? Y yo sé que a nadie le va a consolar, pero hermanos, Pedro estaba enfrentando una prueba muy difícil. Hermanos, no era la primera vez. Esto, hermanos, que estamos viendo aquí en Hechos 12, era la 5ª vez que era perseguido, solamente por presentar el evangelio, solamente por hacer la voluntad de Dios. Y qué tremendo, hermanos, lo que vivió el apóstol Pedro en la cárcel. Su vida, hermanos, corría peligro, pues así como Herodes había matado a espada a Jacobo, hermanos, ahora iba a matar a Pedro. No se la estaba pasando nada bien. Hermanos, si usted ha visto, no sé si ha visto en algún documental o ha visto en algún libro cómo eran las cárceles en aquellos tiempos. Hermanos, nada que ver con las cárceles que hoy vemos, donde sí hay situaciones inhumanas. Hay cárceles donde están atiborrados ahí en un cuarto de 4x4, 16 personas. Y dice usted, caramba, qué cosa. Pero no, hermanos, era muchísimo peor. Las cárceles, hermanos, eran cuartos oscuros. Normalmente, hermanos, con animales. Usted ya sabe a qué animales me refiero. Ratas, en una humedad tremendamente nauseabunda. No había baños. Aire apenas, hermanos, sofocaba el aire de los presos. No crean, hermanos, que había lucecitas LED, ¿verdad? No crean que les tenían una televisión. No, hermanos, era una cosa tremendamente horrible. Y solamente por hacer la voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible, hermanos, que Pedro, procurando hacer lo bueno, procurando hacer la voluntad de Dios, hermanos, sirviendo y predicando, ahora le vengan esas dificultades? ¿Cuántos de nosotros, amados, no hemos estado en semejantes situaciones? No digo que igual, porque estaremos mintiendo, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿ha usted estado una vez en alguna cárcel? Espero que no. Aún así, hermanos, no se avergüence. No se avergüence, el Señor lo sacó. Amén.
Ahora, el mismo apóstol dejó bien clara la respuesta a una pregunta que muchos nos hacemos cuando vienen pruebas, dificultades y situaciones críticas en la vida de los hijos de Dios. Nosotros, hermanos, siempre en nuestra debilidad, y el Señor lo entiende, cuando estamos pasando una angustia tan tremenda, le preguntamos, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué delito he cometido? ¿Qué mal he hecho? ¿Cómo es posible que me tengas pasando esta tribulación, esta angustia? Hermanos, hay propósitos. Y el apóstol Pedro nos da respuesta en su primera epístola. Vaya usted a primera carta de Pedro, hermano, porque precisamente ahí viene una respuesta. ¿Por qué el Señor permite que sus hijos pasen dificultades? ¿Por qué permite el Señor que sus hijos tengan pruebas? Está en primera de Pedro capítulo 4. Fíjese lo que dice en el versículo 12. Y son palabras de Pedro, hermanos. Un Pedro ya maduro, ya grande de edad. Ya llegó. Dice ahí la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Lo difícil está en el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Usted dirá, pastor, ¿cómo es posible que yo me goce, hermanos? Lo mismo me preguntaba yo. ¿Cómo es posible que yo, viendo en peligro la vida de mi hija por una situación de salud y también el peligro de mi nieto, hermanos, yo tuviera paz? No estoy diciendo que estuviera rebosante, ¿verdad? Que estuviera gozoso porque hasta el hambre se me fue. Y cuando el hambre se va, pues porque algo es serio, ¿verdad? Mas, sin embargo, había una paz, hermanos, que yo no les puedo explicar. Yo me puse en oración, orando todo el tiempo: Señor, apiádate de mi hija, ten misericordia de ella, de mi nietecito, hermanos. Mi Dios, haz la obra en ella. Y la hizo. Y la hizo, hermanos, porque si bien les digo, todavía falta lo mero bueno, ¿verdad? Pero está estable en su casa, está descansando y el bebé está sano. Viene muy sano, hermanos, pero esperemos que siga así. Ahora, Pedro nos dice, hermanos, no se sorprendan. Y ese es el punto, ¿verdad? Muchas veces nos sorprendemos y decimos: Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo me encargo de hacer lo bueno, si yo me encargo de presentar el evangelio, busco la manera de siempre estar obedeciendo tu voluntad, y ahora me pones en esta situación. Yo ya no juego. ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor eso? Yo ya no quiero. ¿Se ha arrepentido de ser cristiano por la tribulación que está pasando? Muchas veces, hermanos, lo hemos sentido y lo hemos pensado. Porque si somos honestos, muchas veces hemos dicho: yo estaba mejor antes de ser cristiano. Nada más me hice cristiano y me empezó a ir mal. Hermano, dice Pedro, gócese. Y no le sorprenda como si fuera algo extraño de que usted lo estuviera pasando, sino gócese porque usted está siendo objeto de padecer los mismos padecimientos que sufrió nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles también. Hermanos, eso debe de llenarnos de gozo. Pues yo no lo hallo, pastor. Pues créame que yo tampoco lo hallaba, hermano. Pero es una realidad. Es una realidad porque, hermanos, yo que ustedes, hermanas, que han dado a luz, ustedes saben que mientras están en la angustia del alumbramiento, es puro dolor. Amén. Usted está sufriendo, pero una vez después que pasa el alumbramiento y ven a su criatura, se acuerdan del dolor. No se acuerdan, hermanos, si no se volverían a embarazar, ¿verdad? Si no volvieran a tener otro hijo. Y eso se los aseguro, y usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Se les olvidó completamente el gozo. Así lo dice la Biblia, hermanos. Ustedes, hermanas, fueron hechas para eso. Ustedes tienen esa capacidad que no tenemos los hombres. Llevar en su vientre a una criatura con tanto dolor. Pero al final se les olvida el dolor. Y solamente es gozo por haber traído un hombre al mundo. ¿No lo dice así la Biblia? Y se olvidan de todo el dolor. Hay que esperar, ¿verdad, hermanas? Pero a veces parecemos judíos, ¿verdad? Pero bueno, espero que también tenga la economía de un judío para poder sostener tantos chamacos, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que nunca nos ha dejado solo. Amén.
Así que el Señor siempre está presente, hermanos. Así que, hermanos, muchas veces, al igual que Pedro, a pesar de que estamos procurando hacer lo bueno en nuestra vida, enfrentamos momentos tan complicados que nos parece imposible que podamos salir victoriosos de ellos. Ahora, la pregunta para entrar de lleno en estas 3 lecciones, amado hermano, ¿habrá alguien aquí, en esta mañana, que no esté pasando o haya pasado un tiempo de angustia? ¿Todos han pasado, hermanos, tiempos de angustia? Si usted no lo ha pasado, tal vez no le va a gustar lo que le voy a decir. Espérelo porque le va a pasar. Pero aquí ya va a estar prevenido, prevenida, preparada, consolada desde antes, con lecciones que usted ya debe de tener en cuenta. Así que, hermanos, quiero que veamos estos versículos, las lecciones espirituales que nos muestran cómo podemos enfrentar los momentos de angustia de nuestra vida. Ya los tuvo, los está teniendo ahorita o los va a tener. Cualquiera de las 3 cosas es una garantía si usted vive piadosamente en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, agárrese. Vamos a ver estas 3 lecciones importantísimas. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Vamos a ver la primera lección. El apóstol Pedro estaba sufriendo su 5ª persecución y estaba arrestado. Y lo más seguro, hermanos, como dijo Herodes, mató a espada a Jacobo. Y ahora le tocaba el turno. Pero todavía Pedro tenía muchas cosas que hacer. Está allí. Versículo 5 dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, los jueves es jueves de oración. Usted tiene algún familiar, alguna persona que usted ame, que tenga alguna enfermedad que se necesite orar por él. ¿Sí o no? Por supuesto que sí, la gran mayoría lo tenemos. Ahora, usted, hermano, hermana, ¿tiene usted algún familiar que ame que no haya recibido a Cristo? Que sepa usted, hermano, ahora ya lo sabe, que si no recibe a Cristo, el día que parta de este mundo, va a abrir sus ojos, pero en el infierno. Entonces creo que debería ser razón suficiente para dejar todo lo que tengamos que dejar, a excepción del trabajo, no soy responsable, de venir a orar por ese familiar. ¿Cuál es la primera lección? La primera lección, hermanos, es que los tiempos de angustia, número 1, si a usted le gusta hacer su bosquejito, la iglesia es una comunidad de amor y fe que tiene poder cuando nos unimos a clamar por un milagro. A eso venimos los jueves. La iglesia es una comunidad de amor y fe que tiene poder cuando nos unimos a clamar por un milagro. Y todos necesitamos un milagro en nuestra vida o en las personas que amamos. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Venir a orar. Yo sé, hermano, que el trabajo impide, pero cuando el trabajo no es lo que impide, dígame qué es lo que impide que venga a orar. La carne, la falta de amor y sus pretextos absurdos. Y discúlpeme que se lo diga así, pero es la verdad, porque la Biblia lo dice. Ahora, dice aquí Pedro, hermanos, que la iglesia estaba orando en unidad para clamar por un milagro para que Pedro fuera sacado de la cárcel. Porque todos sabemos, hermanos, que una situación de esta índole, pues crea mucha angustia. No solamente el que está adentro, sino los familiares de las personas. Razón suficiente para orar por alguien. Amén. Razón suficiente. Pedro, hermanos, estaba en la cárcel, aparentemente sin salida, sin esperanza, enfrentando uno de los momentos más duros de su vida. Pero no estaba solo. Pedro no estaba solo. Contaba con su iglesia. Hermano, ¿usted cuenta con la iglesia? ¿La iglesia cuenta con usted? ¿Su familiar condenado al infierno o una enfermedad grave cuenta con sus oraciones?
Piénselo. No lo estoy acusando, ni lo estoy regañando, para que no diga, es que el pastor ya me echó una pedrada y voy a sacar el paraguas. No, hermana, yo le estoy diciendo, porque es una lección que tenemos que aprender. Es una lección, hermanos, que podemos aprender antes de entrar a una angustia. ¿Por qué tendríamos que a fuerzas sufrir, padecer, para venir a orar? Porque cuando todo está bien, hermanos, nos damos el lujo de no orar. Cuando hay juventud en nuestra vida, nos damos el lujo de no hablar con nuestro Dios y encomendar mi vida. ¿Para qué? Soy joven, soy fuerte y soy guapo. No necesito nada más. ¿Está usted seguro? Cuando venga la angustia se va a dar cuenta que necesitaba clamar a Dios. No se tendría que haber esperado. El Señor lo había podido librar desde antes. Bueno, hermanos, Pedro nos está mostrando que Él no estaba solo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de la oración de intercesión. Hermanos, los jueves venimos a ser intercesores por nuestros familiares que aún no reciben el Evangelio o que no han rechazado. Aquellos enfermos necesitan la oración de clamor urgente. Amén. Y usted, hermano, puede ser parte de esos intercesores. La oración, en la cual la iglesia se une a clamar en una sola fe por un milagro. Hermano, Mateo 18, versículo 19 nos dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La unidad. A veces, hermanos, para hacer unidad se necesitan solamente 2. Y es aquí donde muchos dicen, por eso yo oro en mi casa con mi perrito, ¿verdad, pastor? Hago unidad con mi vecino. Hago unidad con el galán de la telenovela. Hermanos, el pueblo de Dios se tiene que unir para que Dios obre. Y no, hermanos, es que sea como un requisito forzoso para que el Señor dé un milagro, sino lo que obra, mis hermanos, en el milagro de Dios es que Dios se agrada de ver la unidad de su pueblo. Hermanos, unos por aquí, unos por allá y otros por acá. No estoy acusando a nadie. Quiero que sea maduro. Lo que quiero que usted entienda, hermanos, que Dios obra en la comunidad. Dios obra donde su pueblo está reunido, donde están 2 o 3 en su nombre. Él está en medio de ellos. ¿Lo cree? Y luego, ¿por qué no? ¿Por qué no se une? Busque la manera, hermanos. Yo sé que también oración en casa es poderosa y yo sé que a veces apoya en su casa en oración, pero lo que más tenga de tiempo, hermano, busque la comunidad con la congregación, porque ahí el Señor está esperando ver esa parte de usted. La palabra de Dios nos enseña que no debemos aislarnos enfrentando solos las dificultades de la vida. Hermanos, inmediatamente que recibimos la noticia, lo primerito que hice fue pedirle oración a los pastores. Antes yo de hacer cualquier cosa, fíjense, antes incluso yo de ponerme de rodillas, le pedí apoyo a mis hermanos los pastores. E inmediatamente, hermanos, los pastores, claro que sí, pastor, cuente con nuestras oraciones, Dios obrará, Dios es bueno. Y en eso, hermanos, uno agarra fortaleza. Y eso es lo que yo quiero contagiarles, hermanos. Orar unos por otros nos llena de fortaleza. No hay fortaleza en la apatía, sino en la comunidad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña siempre. Hermanos, aunque Él muchas veces nos dicen los evangelios que Él se apartaba para orar solo, era por un propósito personal, pero no estaba solo, estaba hablando con el Padre. Amén. Pero después, hermanos, Él nos dice que muchas veces su lugar de reunión con sus apóstoles era el Getsemaní. Ahí se reunió a orar con ellos. Y es que lo que tenemos que aprender, hermanos, es que los jueves, ya se los enseñé en un jueves, el jueves, este grupo de oración es nuestro Getsemaní. Es donde venimos a orar, hermanos, apoyarnos unos a otros con las oraciones, porque tenemos angustias, tenemos tribulaciones, tenemos problemas. Y la oración, hermanos, es lo que nos acerca a Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 15,
dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjense, hermanos, toda la beneficencia de Dios por venir a orar. Hermanos, no solamente va a levantar al enfermo, sino solamente, aparte lo va a levantar. Y todavía dice que si hubiera cometido pecados, le van a ser perdonados. Qué tremendo, hermanos, y a veces nos perdemos de esa gran bendición. Salmos 34, versículo 15. Vaya usted, por favor, hermanos, al Salmo 34. Quiero que vea usted poder de Dios en acción. Salmo 34, versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjense, hermanos, los oídos de Dios, el creador de este universo, nuestro creador también, nuestro Padre celestial, aquel que no tiene por qué darnos cuentas de absolutamente nada, que hace en su soberana voluntad. Dice que si usted se reúne a orar y clamar por el milagro de alguien más, dice que sus oídos van a estar atentos a ellos. Y es un privilegio, hermano, saber que mi Dios, mi Señor, mi Salvador está atento a mis oídos, a mis oraciones. ¿No bastaría eso para ser suficiente razón para doblegar mis rodillas y venir ante la presencia del Señor? Pero, hermanos, de verdad es una tristeza ver tantos lugares vacíos los jueves. Hay 1001 razones por las que yo le podría dar a usted en esta mañana de venir a orar. Pero también hay 1002 razones más que usted pone para no hacerlo. ¿Cansados? Todos estamos. ¿Atribulados? ¿Quién no? ¿Preocupados? Todos los días. Pero, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y vean, hermanos, en el contexto correcto de cómo es esa oración eficaz. ¿De quién? Del justo. ¿Y sobre quién están los oídos atentos de Dios? ¿Sobre quiénes? Sobre los justos. Y eso debería de ser un privilegio, hermanos. Qué interesante, hermanos, que no solamente sus oídos, sino los ojos. Porque dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos también. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos de tener como un modo de vida. Venir a que Jesús escuche. Venir a que nuestro Dios nos libre, hermanos. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjense, hermanos, todo lo que nos estamos perdiendo. Primera lección, ¿cuál es, hermano? La iglesia es una comunidad de amor y fe, donde nos unimos a clamar por un milagro. Así que la primera lección, hermanos, es unidad. Unidad con fe y amor. Eso es lo que tenemos que aprender. Segunda lección, hermanos. Regrese, por favor, usted ahí a Hechos. Hechos, capítulo 12, versículo 6, para ver la segunda lección. Dice, leo desde el 5 para tener contexto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Quiero decirle, hermano, que usted en sus angustias está custodiado por los ángeles del Señor. No está solo. Y la iglesia le respalda en oración. Amén. Pero la iglesia hacía, fíjense, sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, fíjense, hermanos, tremendo, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta
custodiaban la cárcel. Qué increíble situación. No sé si usted lo pueda vislumbrar, hermano, la situación de Pedro. Imagínense, Pedro, hermanos, encarcelado, y no solamente con eso, sino que aparte estaba encadenado a 2 soldados para que no se fuera a escapar. Porque Herodes sabía muy bien que muchas veces el Señor obra milagros y salen de una manera increíble. Pero aquí, hermanos, como imagínense usted, apresado no solamente en la cárcel, sino con cadenas a 2 soldados. Ahora, usted sabía, hermanos, que un soldado que se le escapaba un preso era reo de muerte. En la antigüedad así era de cruel. Si se escapaba un preso, mataban al soldado. Por eso mejor preferían encadenarse, no vaya a ser que nos gane el sueño y se vaya hasta quién sabe por dónde, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos dice, hermanos, que estaba sujeto con 2 cadenas y aparte los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, hermanos, no había salida. ¿Usted alguna vez se ha encontrado en una situación tan complicada, tan compleja, de cualquier índole? No solamente enfermedad, no solamente en el acto legal como en esta situación de cárcel, sino también, hermanos, económica, emocional, mental. Y ve que no tiene salida, hermanos, como se encuentra apresado por los 4 ángulos. ¿Cómo va a haber salida ahí, pastor? Hermanos, ahí está Jesús. Ahí está nuestro Dios. Precisamente, hermanos, aquí es donde vemos el poder. Dice la Biblia en el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y viene el milagro, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿No quisiera usted escuchar eso, hermano, hermana? En su tribulación, en su angustia, en su preocupación, que de un momento a otro el Señor le diga, levántate pronto, y al instante quede preso de toda esa situación. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Que habrá alguien que levante su mano y diga que yo no? Por supuesto que no. Hermanos, qué interesante es ver que definitivamente esa noche no, era una noche aparte muy oscura para Pedro, no solo literal, sino por todo lo que estaba viviendo, hermanos. Pedro estaba dormido. ¿Quién se puede dormir en semejante angustia? Nosotros, hermanos, que estuvimos 3 días ahí en el seguro, usted se ha pasado lo mismo, sabe a lo que se enfrenta, ¿verdad? Ahí durmiéndose en el frío, entrando quién sabe quién ahí a pedirle dinero y está peligro de ser asaltado. Se duerme uno. Y les decía, hermanos, yo no entendía por qué tenía paz, pero la tenía, porque sabía, hermanos, que había un respaldo atrás de mí. Primeramente, los ángeles del Señor custodiando la salud de mi familia, y una iglesia que me respaldaba en oración, no solamente ustedes, amados hermanos, sino también el grupo de pastores. Eso me tenía con paz y fortalecido. Y eso, hermanos, me permitió dormir. Mi esposa no durmió, ¿verdad? Porque no está acostumbrada a dormir sentada, pero yo dormí. No mucho, también tengo que reconocerlo, pero cuando dormí en santa paz. Me desperté, fui a suplir a mi esposa, ella se vino a descansar, se vino a dormir, y se fue a trabajar la señora. Y mientras seguíamos en la misma situación. Mas, sin embargo, hermanos, sabíamos que alguien poderoso estaba cuidándonos, y principalmente a mi amada hija. Ahí en ese lugar de donde se escuchan tantas tragedias, tantas cosas malas, hermanos, mi hija estuvo a salvo, acostadita en su cama, y es donde el Señor utilizó un ángel. Mi esposa conocía a una persona, hermanos, obviamente muy adepta a la religión popular, pero hermanos, qué calidad de persona. Conocía a una persona adentro de la cárcel, bueno, del seguro. Y de alguna manera mi esposa hizo clic con esa señora, no sé por qué, obra del Señor, amén. Y le dijo, pregunta por esta muchacha que se llama Leslie. Pues la mamá está angustiada viendo si está en una cama, si está bien.
Inmediatamente la familiar de esta persona preguntó. Sí, dice, aquí está en una cama y está dormida. ¿Cómo estaba Pedro? Y no solamente eso, le llevó de comer. Nunca le pedimos que le llevara de comer a mi hija, ¿verdad? Pero de su corazón salió llevarle de comer a mi hija. ¿Eso de quién es obra, hermanos? Obviamente, pero ¿qué había atrás? Una iglesia orando. Respaldada, hermanos. Segunda lección. Muchas veces el Señor permite que experimentemos los días más oscuros de nuestra vida para que podamos contemplar la luz de su gloria. Lo voy a repetir. Muchas veces el Señor permite que experimentemos los días más oscuros de nuestra vida para que podamos contemplar la luz de su gloria. Solamente, hermanos, en los lugares más oscuros se puede ver la luz en su máximo esplendor. ¿Usted de niño nunca jugó con el espejito, con el sol, alumbrar lugares oscuros? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Si no lo hizo, pues le faltó niñez. Pero el espejito, hermanos, si se daba cuenta, andando buscando en los lugares recónditos por ahí donde andaba jugando, si se daba cuenta, hermanos, la luz del sol reflejaba íntegramente la luz del sol. Y ese lugar se alumbraba. Esa es la manera, hermanos, en que el Señor quiere ver que hagamos nosotros o esperemos en Él la luz de su gloria. Y cuando nos encontremos en esos días angustiosos, podamos contemplar la luz de su gloria. Hermanos, esa situación tan difícil del apóstol Pedro, que estaba dormido, custodiado por 2 soldados, sujetado por 2 cadenas y con guardas en la entrada, qué cosa más difícil. La luz del Señor, dice la Biblia, alumbró en medio de las tinieblas, y eso nos debe de recordar una verdad espiritual muy importante. Espero que lo apunte y se lo lleve grabado en su mente y en su corazón. No importa qué tan grande sea la oscuridad que está viviendo, siempre la luz prevalecerá sobre las tinieblas. Juan 1, versículo 5. Busque ahí el pasaje, hermano. Dele unas vueltas a su Biblia, y va a llegar al Evangelio de Juan. Busque el capítulo 5. Vea lo que dice Juan 1, versículo 5. Lo que dice el Señor. La luz de las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque su día lo vea muy oscuro, hermano, hermana, ninguna tinieblas, si usted está en Cristo y confía en Cristo, ninguna oscuridad prevalecerá contra la luz de nuestro Señor. Siempre, hermano, siempre. Quizás hoy, hermano, hermana, siente que está pasando por los momentos más oscuros de su vida, como le dije al principio, por la enfermedad, por la escasez económica, tal vez tenga problemas en el matrimonio, tal vez tenga problemas con los hijos, tal vez tenga problemas en el trabajo. Hermano, hermana, no deje de confiar en el Señor. Porque, hermanos, en este tiempo angustioso, va a usted ver resplandecer la gloria de Dios en su vida, y el Señor le demostrará que aún en los tiempos más oscuros y difíciles, Él siempre está con nosotros. Salmo 139, por favor. Vaya usted, hermanos, a la Biblia. Salmo 139. Este salmo, hermanos, lleno de paz, de promesas. Vea lo que nos dice el Señor. Salmo 139, por favor, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿Ya llegó? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las águilas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiarás con tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán,
Lo vuelvo a leer. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vean, hermanos, ese es el poder de Dios. ¿A dónde pueda usted irse cuando venga esta complejidad en su vida? Si dice la Biblia que si nos vamos a los cielos, nos vamos para el horizonte, nos vamos incluso hasta el infierno, ahí está el Señor. Qué interesante, hermanos, que el Señor no necesita GPS para encontrarnos, ¿verdad? Él sabe en dónde estamos. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos sufriendo. Él no es indolente. Solamente está esperando que usted aprenda una lección. Una lección. Que el Señor le permite que experimente sus días. No porque lo esté castigando, esté airado con usted. Porque si usted ya recibió a Cristo, sus pecados ya son perdonados y ha sido justificado. Amén. Sino que el propósito es que usted en esa oscuridad, en lo más tremendo de su angustia, de su dolor, de sus lágrimas, vea la gloria del Señor. Esa es la lección que el Señor quiere que aprenda. No está solo, hermano, hermana. No está solo ni sola. Última lección, tercera lección. Hechos capítulo 12, versículo 8. Regrese por favor ahí. Hechos 12, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que era una visión, creía que estaba soñando, hermanos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, fíjense, pasó la primera y después la segunda. Y si usted recuerda, hermanos, ¿cuántos soldados había? 4 de 4. O sea, 16, más los 2 que estaban atados con él. Fíjense, hermanos, qué cosas, de verdad. Habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió, ¿cómo? Por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, despertó. ¿Cuántas veces usted, hermano, en su angustia, en su dolor, en su tribulación, no ha dicho, ojalá y esto fuera una pesadilla? Pedro así lo pensó, pero despertó. Y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, que lo matara a espada como Jacobo, el otro apóstol, primer apóstol en ser asesinado por compartir el evangelio. Hermanos, tercera lección. En los tiempos de angustia podemos experimentar la providencia divina de nuestro Dios. En los tiempos de angustia podemos experimentar la providencia divina de nuestro Dios. La providencia del Señor, hermanos, se hizo real en ese tiempo de angustia que Pedro estaba experimentando. ¿De qué manera? Mandó un ángel. Así como nosotros experimentamos de una persona totalmente ajena a nuestra vida que nunca, y se los aclaro, nunca conocimos, ni siquiera sabíamos su nombre, pero fue la que estuvo al pendiente de mi hija. Y claro, de la hija de la señora que estaba ahí. Y qué interesante, hermanos, que hasta de comer le llevó. De alguna manera, hermanos, nosotros encontramos la salida a esa angustia. Porque después, unas horas después, no recuerdo si fueron 2 o 3, llamaron a los familiares de la persona, familiares de la paciente Leslie Maldonado. Ahí voy, hasta corriendo, hermanos. Dice, ¿qué parentesco tiene con la paciente? Soy su papá. Ah, dice, muy bien. Bueno, le aviso, se la vamos a dar de alta. ¿Qué? Se la vamos a dar de alta.
Dice, solamente espera las instrucciones últimas, tráigale su ropa y prepárela porque se la vamos a dar de alta en unos momentos. Me quedé, ¿en serio? O sea, dije, ¿es cierto? ¿De verdad? Yo esperaba salir con mi nieto. Yo esperaba ya salir con el niño. Y no, resulta que la dieron de alta. Dijo, ¿cómo es posible? Inmediatamente le hablé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Mira, así están las cosas. Y dijo, voy corriendo y le llevo, se le olvidaron hasta las chanclas, ¿verdad? Pero voy corriendo a llevarle la ropa para que mi hija saliera. Yo fui por la camioneta, hermanos, y en el transcurso de que llegué, mi hija ya estaba afuera sentada como si nada. ¿Qué experimentemos ahí, hermanos? Que la providencia de Dios es real, siempre y cuando aprendamos la lección. El Señor permite estas cosas no porque esté enojado, hermano, sino porque quiere mostrarnos que Él está con nosotros, amén. Él está con usted, hermano, hermana. Él le va a ayudar a encontrar la salida. Va a pasar, hermanos, por los angustiadores sin que sean vistos y abriendo una puerta de hierro de la cárcel, hermanos. Por supuesto que Pedro no podía abrirla porque eran pesadísimas. Hermanos, Dios tomó el control de todo, hermanos. Dios sigue en su trono. Dios tiene el control de cualquier angustia. Él hasta cuenta sus lágrimas y las tiene en su redoma como cosa más valiosa. No tema llorar. Esas lágrimas son especial tesoro para nuestro Dios. Así como usted, hermano, el redoma, usted entiéndalo, es como si fuera el joyero de Dios. Pero el joyero de Dios, hermanos, no tiene joyas preciosas. Tiene las lágrimas de sus hijos. Y las tiene guardadas, hermanos, aquí como tesoro valioso. Sobre todo, hermanos, si usted hace la voluntad de Dios y por causa del nombre padece persecución. Y Cristo lo dijo, ¿no es así? Bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre. Fíjense, hermanos, somos bienaventurados. Aún en las angustias, si aprendemos las lecciones, seremos bienaventurados. Yo sé, hermano, que a nadie le va a consolar esto. Yo sé que a nadie va a decir, pastor, qué bueno que me dice esto, porque ahora en mi tragedia voy a sonreír. Yo sé que es difícil, hermano, pero el Señor está ahí para que sea un milagro posible y lo puede usted vivir. Eso es lo que está esperando el Señor. ¿Qué usted está viviendo, hermano, hermana? No lo sé, pero Dios sí. ¿Usted qué está padeciendo? ¿Qué angustia tiene en lo más profundo de su corazón, de su alma? Algo que de verdad le causa dolor, que no se atreve a expresarlo, no sé si sea por vergüenza, no sé si sea por temor o sea por timidez, pero hermanos, Dios está en control de todo eso. Él sabe lo que usted está pasando y no está sola, no está solo. Sus hijos no están solos. Sus hijos van a la escuela, bueno, van a entrar mañana. Buena o mala noticia, no lo sé, ¿verdad? Pero van a entrar mañana. Yo sé que usted como madre va a estar angustiada. Mis hijos, Señor, cuídalos, protégelos, hágalo, pero confíe, sus ángeles cuidarán de sus niños. Aprenda la lección, hermano, hermana. Sus hijos no van solos, amén. Usted aquí tiene que gritar, amén, gloria a mi Dios. Y así será, porque en Él tengo mi confianza. Así que, hermanos, en los mismos tiempos de angustia que nosotros enfrentamos, el Señor demuestra su cuidado, su provisión, su guía. Él abre puertas para que nosotros seamos, para que para nosotros serán imposibles, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Amén. Dios, hermanos, usará personas que usted ni conoce como ángeles a nuestro favor para ayudarnos en los momentos más oscuros de nuestra vida, por lo que podemos sentirnos llenos de esperanza y agradecimiento porque Dios está con nosotros. Ese canto que hicimos al principio, hermanos, ¿se acuerdan? Muchas pruebas habrá y vendrán, pero como decía el coro, que hacían ustedes las mujeres, muchas pruebas habrán. Dios está con nosotros. Pequeñas, grandes vendrán. Dios está con nosotros. Ahora entiende, hermanos, que la predicación empezó desde el primer canto. Y eso, hermanos,
Si usted nunca lo había escuchado o usted solamente le gustan los himnos largos bautistas, quiero decirle que también en cantos cortos está la gloria de Dios. Y vemos, hermanos, sus promesas y desde ahí nos está preparando el Espíritu para recibir con bandeja de oro su bendita palabra. Y de aquí, hermanos, todo lo podemos unir como un solo propósito: cantos, acciones de gracias, la predicación y sobre todo nuestra gratitud a Dios, para poderle darle gloria y honra por todo lo que nos hace para nosotros, hermanos. Siempre dicen todos, y a veces hasta manera de muletilla, damos gracias a Dios por todo lo que me da. ¿Seguro? En los momentos de angustia también dice, gracias a Dios, te doy gracias por este momento tan oscuro que estoy pasando. Te doy gracias por estas lágrimas que estoy derramando por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi esposa. Qué difícil, ¿verdad? Pero el Señor dice que todo es posible si aprendemos la lección y encontramos el propósito de cada lección que hoy nos ha mostrado el Señor. Hermanos, aprendí una lección fuerte. Sin quebrantamiento no hay victoria. Según a los Corintios 4, versículo 7 nos dice, pero tenemos este tesoro en estos vasos de barro. El tesoro, hermanos, es el Espíritu de Dios. Nosotros somos esos vasos de barro. Fíjense, hermano, hermana, cuando usted compra su vajilla de porcelana china o compra su vajilla de cristal Swarovski, espero lo haya pronunciado bien. No, pastor, usted está equivocado, eso solamente son para joyas. Entienda el concepto. Y tiene una vajilla de barro y se le quebra del barro, ¿qué hace usted? Pero que no se le quebre la de porcelana, ¿verdad? Porque Dios mío, qué tragedia, ¿por qué me castigas así? Hermanos, nosotros somos esos vasos de barro, los más baratos, los más inservibles, los más menospreciados. No se aferre a esos vasos de barro, hermano. Esos vasos de barro tienen que ser quebrantados para hacer uno nuevo. Dios es el alfarero. Y si a él no le gusta la vasija, la rompe y hace una nueva y la hace mejor. Amén. Así es con nuestra vida, hermanos. Si no le gusta cómo estamos siendo como cristianos, nos va a quebrantar. Nos va a llamar la atención de una manera que no queremos. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Porque el Señor quiere lo mejor de nosotros. Amén. El Señor quiere que le demos lo mejor de nosotros. Así que, hermanos, si usted y yo no cumplimos con los estándares divinos de nuestro Dios, nos tiene que quebrantar. Pero nosotros decidimos si nos quebranta con una predicación fuerte, con venir en un sacrificio a orar los jueves, si venimos y dejamos nuestras comunidades, nuestro confort, los caprichos del esposo, de la esposa, de los niños y preferimos darle un tiempo a Dios en oración para que los proteja a ellos. Eso es una manera de quebrantarnos por las buenas. Si usted no quiere de esa manera, lo va a hacer con un día oscuro, con una tribulación grande, para que usted conozca su poder. ¿Para qué esperar, hermanos, a sufrir si lo podemos hacer por las buenas? No estoy diciendo que Dios sea un ogro, amén, ni que el Señor está airado conmigo, hasta le caigo mal. No, hermanos, usted en su posición como hijo de Dios, así el Señor lo ve. Por los méritos de Jesucristo en la cruz, usted tiene la misma posición que su Hijo amado. Pero si al mismo Señor Jesús, lo vemos en los evangelios, lo vemos en la carta de Hebreos, que por la obediencia Él padeció. Hermanos, nosotros también. El Señor permite los quebrantamientos para que aprendamos las lecciones. Porque si no tenemos quebrantamientos, nunca vamos a tener victoria. Nunca vamos a ver la luz del Señor. Nunca, hermanos, vamos a ver la providencia real en nuestra vida cotidiana. Y sobre todo en esos momentos que no queremos que lleguen tan angustiosos.
el Señor ahí está presente. Hermanos, si no somos quebrantados, no hay victoria, no hay madurez, no hay unidad, no hay clamor, no hay, hermanos, luz de su gracia, ni podemos experimentar su providencia. Porque es necesario, para entrar en el reino de Dios, que pasemos por muchas tribulaciones. Jeremías tenemos en una promesa hermosa, y con eso termino. Jeremías 29:11, usted se lo debe de saber de memoria. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Póngale en su Biblia, hermanos, una línea, un marcador, o márquelo, porque esa es una promesa de nuestro Dios que en esta mañana nos da. No tenga miedo de rayar su Biblia, hermano. Úsela, maltrátela, lo digo en el buen sentido, No que la deje caer o que no. Maltrátela en el sentido de que la use. Usted, hermano, debe de estar estrenando Biblia mínimo cada 3 a 5 años. Amén. Y por el uso, no por otra cosa. Hermanos, así que esa es la promesa de nuestro Dios. Juan 10:10 nos dice que Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Mateo 28:20 nos dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, esa es la promesa de nuestro Señor Jesús. Los tiempos de angustia no son para destruirnos. Lléveselo en su mente, en su corazón en esta mañana. Los tiempos de angustia no son para destruirnos, sino para enseñarnos lecciones profundas de fe, de unidad y esperanza. Cuando usted, hermano, esté carente de fe, de unidad y de esperanza, espere ser quebrantado. Mejor no lo espere, ¿verdad? Mejor hágalo por voluntad, antes de que suceda eso. La iglesia unida en oración tiene poder, hermano. La luz de Dios resplandece aún en las noches más oscuras si usted está con Cristo, y su providencia abre puertas que nadie puede cerrar. Así como Pedro fue liberado por el poder de Dios, tú también puedes ver la mano del Señor obrando milagrosamente, proveyendo todo lo que necesitas y hasta lo que ni siquiera habías pedido. Y Él te va a estar guiando y restaurando todo lo que parece perdido en tu vida. Pero tienes que creerlo, hermano. Tiene que creerle a Dios. Hermano, hermana, me despido diciéndole en esta predicación lo siguiente. Termino aquí. No enfrentes tu tiempo de angustia sola o solo. Únase a su iglesia. Únase a la iglesia. Confía en la luz de Cristo y crea, por el amor de Dios, que ya está obrando a su favor. Porque al que cree, todo le es posible. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Amén. Nunca llega tarde. Él siempre tiene la salida perfecta para cada angustia de nuestra vida. Vamos a orar. Cierre usted sus ojos, por favor. Nadie esté viendo. Vamos a orar.